Hola, ahora voy a resolver este problema de máximos mínimos relativos y puntosilla de una función de dos variables, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el mismo procedimiento siempre. Vamos a calcular el gradiente, vamos a encontrar cuando el gradiente es nulo, igual al vector nulo, eso nos va a dar una o más soluciones. Perdón, podría que no tuviera ninguna solución el sistema, pero en general siempre va a haber uno o más puntos críticos y después tenemos que clasificarlos usando la matriz hessiana. Entonces, como en un caso de dos variables, la matriz hessiana tiene alguna forma como más simplificada de entregar la respuesta o de clasificar, pero vamos a explicar eso cuando lleguemos. Entonces, el primer paso va a ser decir, primero encontremos el gradiente, lo voy a calcular rápidamente, ¿ya? Esa sería la derivada parcial con respecto a x, ocupando las propiedades de derivación básica. Luego, la derivada con respecto a y sería 3x más 8y más 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, el gradiente es lineal, porque no tenemos ningún término cuadrático, por lo tanto, el sistema puede tener una solución o infinitas soluciones. Tenemos que encontrar la solución del sistema igualado a 0, 0. Entonces, lo voy a llevar a la forma de sistema de ecuaciones. Ya, entonces como les decía, esto lo vamos a transportar a un sistema de ecuaciones y aquí pueden ocupar el método que ustedes quieran para resolverlo. Yo a veces ocupo, perdón, el, lo vamos a entrar, ahí sí, ya. El método del discriminante, ya, entonces calculo el determinante principal. Esto es método de Kramer, si no lo conocen, ocupen el método que ustedes prefieran. Entonces esto me da 32 menos 9, 23. Y por ejemplo el determinante de x sería, aquí ponemos menos 5, menos 2, 3 y 8. Y aquí nos queda menos 40 más 6 menos 34. Ya, entonces el valor de x va a ser el determinante de x dividido por el determinante principal. Si el determinante principal nos da 0, quiere decir que ese sistema tiene o ninguna solución o infinitas soluciones. Pero en este caso, como el determinante principal me dio distinto de 0, quiere decir que tiene una solución única. Sería menos 34, 23 avos. ¿Ya? Una solución irracional, pero, perdón, racional pero mixta, entera mixta. Y el valor de i lo podemos calcular con el determinante delta i, con el determinante principal. Perdón, el determinante delta i no lo había calculado. Entonces esto sería lo mismo, pero en el otro orden, 4 3 y cambio la fila del i por estos números de acá. Esto me da menos 8 más 15, que son, perdón, 7. ¿Ya? Por lo tanto, esto me quedaría 7 dividido en 23. Y ese sería el punto crítico. Entonces voy a ordenar un poco y continuamos. Ya, como les decía, ustedes resuelven el sistema de la forma que quieran, pero lo importante es que entreguen la respuesta en forma de par ordenado. O sea, por eso lo escribimos entre llaves, porque es un conjunto que tiene un elemento y el elemento es el punto menos 34 23 coma 7 23. Entonces, ahora la segunda parte va a ser obtener la matriz hessiana, que en general debería depender de x, y, pero podría pasar de que la matriz hessiana fuera constante. Y la matriz hessiana se va a componer con las derivadas de segundo orden de la función, sin evaluar todavía. Ya, entonces la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x sería 4. La derivada con respecto a y de la derivada con respecto a y sería 3. Y ahora hacemos lo mismo con las derivadas con respecto a y. Primero con respecto a x, 3. Aquí estos dos siempre deberían coincidir, ¿ya? Pero verifiquen de todas formas. Y la segunda derivada con respecto a y
Ahí me equivoqué porque quería escribirlo de otra forma. Sería 8. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra matriz hessiana para todo x e y, pero como es constante, quiere decir de que la matriz hessiana solamente es válida cuando estamos pensando en el punto crítico. En este caso tenemos un solo punto crítico, por eso hablamos en singular. Entonces vamos a evaluar. ¿Ya? Y uno dice, ¿para qué evalúo si no depende de x? Bueno, pero es que hay que entender de que este segundo paso podría ser de que efectivamente antes tuviéramos unas funciones de x o funciones de y o las dos, y lo que hay que trabajar es con el hessiano evaluado en el punto crítico. Entonces ahora las decisiones que tomemos van a ser solamente pensadas para el punto crítico y no para toda la función. ¿Ya? Sí, hay un comentario que es que la matriz hessiana en realidad también da un indicio de cómo es la función en su generalidad, pero eso ya es otra cosa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para clasificar es, vamos a llamar h1 a la primera componente, que es igual a 4, y vemos que es mayor que 0. ¿Ya? Y vamos a llamar a h2 como el determinante de la matriz hessiana evaluada. A ver si. 4, 3, 3. Fíjense que aquí ponemos barras como en el valor absoluto. ¿Ya? Determinante. Y eso sería 32 menos 9, que es 23. Fíjense que en este caso, pero es casualidad, coincide con el 23 del método de Kramer. Está relacionado, pero no piensen que eso va a pasar siempre. Ya. Entonces, 23 ¿cómo es? Mayor que 0. Mayor que 0. No me alcanza el espacio, pero se entiende que son los dos positivos. Entonces, la regla dice, mínimo local o relativo si son los dos positivos. H1 mayor que 0 y H2 mayor que 0. Máximo local, estamos solamente en el caso de dos variables, entonces lo vamos a generalizar así. H1 negativo y H2 positivo. ¿Ya? Punto silla. Otro caso, en otro caso, siempre y cuando H2 sea distinto de 0. Y si H2 es 0, quiere decir de que hay que evaluar vecindades. Y eso es un poquito más complicado, pero también se puede, en algunos casos no es tan complicado de hacer. Eh, Podría pasar de que cuando el H2 de 0, el punto de todas formas sea mínimo, o sea máximo, o sea punto silla, pero el tema es que el test falla, ¿ya? Entonces, todos estos casos donde estamos clasificando, vamos a partir de la base que H2 es distinto de 0, pero si es igual a 0 hay que hacer otra cosa, ¿ya? Entonces, como estamos en el caso 1, tenemos que el punto crítico menos 34 23avos, 7 23avos, es un mínimo relativo o mínimo local estricto. ¿Ya? Y eso es todo lo que hay que hacer con esta función porque no tenemos más puntos críticos. Último comentario, eso no quiere decir que sea el más chico de todos, ni que sea el más grande de todos, ni nada, solamente es que en una vecindad el punto tiene como una especie como de llano, como lo que podría ser el cráter de la luna o algo así. Entonces, si se fijan en el cráter de una luna, no estamos diciendo que es el punto más chico de la luna, pero sí es el más chico de todos sus vecinos del cráter. ¿Ya? Por eso se habla de extremo local. Ahora sí, muchas gracias.